Y lo que sale ahora es el segundo tema, el debate que habíamos anunciado en torno al Instituto de Derechos Humanos, que está en la mira de la coalición. Y no es de recién, ¿no? Recién sí fueron los comentarios de la propia vicepresidenta, que entiende que hay que hacer un balance, esas fueron sus palabras, con respecto a esta institución. Y no le pareció que se adecuó la forma en que intervino en el contexto de este referéndum, hablando del reporte de abusos policiales. Nos está acompañando porque también se pronunció y mucho al respecto, para este tema, la senadora del Partido Nacional, Graciela Bianchi. ¿Cómo no le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Placer es Digo lo nuestro. mismo, es mi casa esto. Es verdad, es verdad. Desalojo express te vamos a dar. Desalojo express, ahí está. Anda por la otra, no vayas por ese mecanismo. Bueno, muy bien. Antes que ir a la opinión de Graciela, que un poco ya la sabemos porque la hemos leído y demás, me gustaría la opinión de los panelistas. Porque hay que asumir, aceptar que una institución como la de los derechos humanos puede estar flechada. Yo creo que no pasa tanto por ahí, sino cuál es la función de la institución de derechos humanos. Yo creo que cuando hoy tú decías, está en la mira de la coalición, yo creo que no es que esté en la mira de la coalición, me parece natural... Bueno, pero que no hay nadie de la oposición que se haya quejado, por ejemplo. Bueno, pero me parece natural que en el ámbito del cual pertenece, que es el Poder Legislativo, sea un balance de decir, sí, nosotros sabemos qué está haciendo la institución de derechos humanos. No, pero eso es una cosa, y otra es criticar concretamente la actuación de la institución. Es más, yo creo que cuando se mencionaban legisladores, lo mencionaban el momento oportuno de hacerlo ahora por el cambio de autoridades, porque está muy bien. Yo creo que esto no hay que personalizarlo, pero sí hay que marcar y delimitar cuáles son las competencias. Cuando nosotros leemos la ley, yo, si me permitís, le leo cortito el artículo 1 de la creación. Crearse el Instituto Nacional de Derechos Humanos como una institución del Poder Legislativo, la que tendrá por cometido en el ámbito de competencias definido por esta ley la defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional. Es algo muy abstracto, que yo creo que lo que justamente sucede es que pueden pasar... ¿Habría que especificar los derechos humanos de quién, entonces? No, o por ejemplo, ¿puede opinar del plebiscito como sucedió anteriormente de vivir sin miedo? ¿Puede opinar sobre un referéndum que está en puerta? Hay que discutirlo en el ámbito en el que corresponde, que es el Poder Legislativo, y ahí se verá lo que determinen los diferentes partidos políticos. Y con la mano en el corazón, ¿puede opinar siempre y cuando opine lo que nos conviene? No. Creo que está lejísimos de tener que ver con eso, porque si no, si tendría que ver con opinar lo que a uno le sirve que opinen, bueno, se seguiría como está, cambiar las autoridades, pasa a tener mayoría... el oficialismo y a priori diría lo que uno piensa que tiene que decir. Yo creo que va a contramano totalmente lo que se está planteando por parte del oficialismo, que justamente tener una institución de derechos humanos garantista que no dependa del gobierno de turno y que cumpla con la función específica que se le quiere asignar. ¿Cuál es esa función específica? Creo que es lo que hay que discutirse. Bien. ¿Por dónde viene, te parece, el planteo? Principalmente si coincidís con las intenciones o el planteo o la argumentación de la vicepresidenta, que es lo que está rescatando... Te hablo a vos, García, ¿te fuiste? No, estaba escuchando atentamente. Sí, pero viste que terminó hace un ratito. Pero estaba reflexionando lo que dijo. Palabras. No, estoy meditando. Yo coincido en que es necesario una institución de derechos humanos, que en realidad son como los defensores del pueblo. El defensor del pueblo es como el ombudsman, sí. Exactamente, que tiene origen de mucho tiempo atrás en otras latitudes, y que a mí me parece que como institución es buena. Creo que había que generar todavía más ombudsman o más defensores del pueblo. Acá está el defensor del vecino, está el comisionado parlamentario para cárceles y está la institución de derechos humanos. Habría que ver muchos más, entre otros el de la infancia, por ejemplo, que existe y que acá nunca se ha planteado. Entonces me parece que como institución es correcta. Se tiene que dedicar a todos los temas, porque el tema es cuando se expide sobre un tema que políticamente es incómodo, entonces saltan los que se sienten afectados. Me acuerdo que se habló sobre el tema, por ejemplo, de la ocupación de terrenos una vez, o del tema del derecho a la vivienda. Es decir, reciben denuncias de todo tipo. A mí me parece que lo fundamental en este caso es que la gente que se nombre sea idónea. Y de los 5 que hay, yo conozco a 4, a la que conozco menos es a Mariana, personalmente no la conozco, pero es a Mariana Blengio, que es
que es una abogada del Partido Nacional, si no me equivoco. Gran profesora de Derechos Humanos, fue profesora, yo fui su alumna, de los mejores profesores que tuve por ejemplo, el paso de la facultad. Una persona idónea, capacitada. A Wilder lo conozco de toda la vida, incluso estuvo en Amnistía Internacional en Inglaterra. Es decir, pero que lo conozcas le quita idoneidad. No. Digo, lo conozco en el sentido que doy fe de que son gente idónea, todos son abogados. No, pero ser idóneo y dirigir un instituto de derechos humanos supone además no estar politizado. Y eso como politizado estamos todos, el que diga no está politizado. Pero una cosa es si vos en el rol que estás jugando haces las cosas correctamente o lo partidizás. Yo coincido en este caso con el senador Penades, blanco, herrerista de toda la vida, que dijo que él no cree que la Instituto Nacional de Derechos Humanos sea un club político, como dijo Heber citando a Larrañaga. Bien. Club político, hay que rever su función, hay que analizar su composición. Bueno, yo creo que siempre que se mire de cerca las instituciones que tienen que brindar garantías a los ciudadanos, se revean determinadas cosas, se evalúe, se haga un balance, es positivo. El tema es el momento en el cual se plantea eso. Porque la Institución Nacional de Derechos Humanos viene trabajando desde el año 2008, si mal no lo recuerdo. Sus integrantes necesitan un acuerdo de mayorías en el Parlamento. Son los parlamentarios quienes dan el ok, la venia para estos integrantes. Entonces, si tenemos algo que decir de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no me parece propicio que eso se diga 10 días antes de una elección. Porque da la sensación, no quiero decir que esta sea la intención, pero a muchos nos puede dar la sensación de que esto va de me gusta lo que decís o no me gusta lo que decís. Si la institución funcionaba mal cuando le dijo al gobierno de Tabaré Vázquez, bajá los datos del colono de la página web porque estás violando los derechos humanos. Funcionaba mal cuando hacía informes de los desastres que sucedían en la administración anterior en el sistema carcelario. Funcionaba mal cuando hablaba de las violaciones a los derechos humanos de los adolescentes en el INISA o de los niños en el INAU. Entonces, si funcionaba mal antes, es posible que funcione mal ahora. Pero no puede ser que antes no se dijera nada, corregirá la senadora. En todo caso, el tema pone en cuestión lo del sesgo, ¿no? Porque... Sí, bueno, justamente, Victoria, pero entonces, si nos gustan los datos, replanteamos, si no nos gustan los datos, no replanteamos. Me parece que el replanteo está muy interesante, está muy bien todo lo que se pueda mirar para mejorar una institución de estas características, pero suena raro, y a mí me van a perdonar, pero yo digo lo que pienso, suena raro que justamente la vicepresidenta de la República se plantee esto públicamente. No estoy hablando de ti, estoy hablando de Beatriz Argimón. Yo no la había escuchado antes hablar en esos términos, que me pareció que estaba hasta un poquito enojada con la institución, a 10 días de un referéndum donde justamente el tema de los abusos policiales tiene mucho que ver. Otra cosa que me parece interesante sería que tanto hay que fortalecer esta institución, que creo que habría que hacerle caso al propio informe que la institución realiza de tener un monitor de este tipo de casos. Entonces, que esto implicaría informes periódicos, que no son informes especiales que se dan 2 semanas antes o 3 meses antes de una elección, sino un monitoreo de determinados asuntos como puede ser el de los abusos policiales. Eso nos evitaría tener que estar ahora en esta disyuntiva en la que estamos de subió, bajó, fue por la LUC, no fue por la LUC. Tendríamos información más periódica, más transparente y menos objetable desde el punto de vista de la oportunidad. ¿Te sorprendió entonces la forma y el momento en que la vicepresidenta lo plantea? Me parece que el momento es, bueno, no me gustó lo que dijeron, están metiéndose en una campaña electoral y entonces ahora, ¿saben qué? Los vamos a mirar. Pero pregunto, ¿y qué me dicen del momento y la forma en que opina o interviene públicamente el Instituto de Derechos Humanos en el contexto de la LUC? Y en un tema que además hace rato sabemos viene siendo cuestión de campaña, ¿no? Pero si la LUC empeoró o mejoró la seguridad pública, si es anti-chorro o anti-gente honesta, toda esta grieta, ¿no? ¿Qué pensás? Yo pienso que debería desaparecer. Eso es lo primero. Otro más. Yo moderada. Porque desde hace un tiempo a esta parte... Yo moderada, dice Graciela, ahí al lado de... No, bueno, pero pensás, yo pienso que debería desaparecer. Está bien, porque vale la opinión. desde un tiempo a esta parte la función de... Mirá que puede ser un laburo para vos cuando te jubiles. No, la verdad no tiene sistema. Es más, ni en el Parlamento le da mucho corte, porque ni siquiera van al Parlamento a dar muchas explicaciones. O sea que la verdad que
la razón de su existencia, la verdad, sinceramente, yo lo veo más como un club político que otra cosa. Cuando Verónica dice, porque antes criticaban la situación carcelaria, sí, no, presentaban informes. Sí, no se puede tapar pero a ver, no se puede tapar el sol con la mano. Si no criticás la situación carcelaria, levántate y andate para tu casa, porque la situación es dramática. ¿Y otra cosa? Cuando el tema del INISA, que existieron irregularidades en el INISA y demás, existió toda la vida. Si vos no haces hincapié en eso, no podés cobrar el sueldo. Vamos a entendernos. Son cosas que revientan los ojos en cualquier administración. ¿Y el caso del colono también te revienta los ojos? El colono también. Cuando se le dice al presidente del turno, te equivocaste, bajá eso de la presidencia. A ver. El colono reventó los ojos, pero a ver, la situación es que de un tiempo a esta parte y con la nueva administración claramente ha tenido un sesgo político esto. Porque claramente la intencionalidad política que hay en sus declaraciones van sobre el lado de la oposición. ¿Y por qué digo esto? ¿Ah? No se falta que lo expliques. No, lo voy a explicar. Lo voy a explicar porque cuando hay un doble discurso o no se recuerda el pasado que ha tenido cada uno, de pronto expresan cosas en el presente que dicen, pero qué observación. Primero, pronunciarse por LUC sí o LUC no es su función. No es su función. Porque la LUC no viola ni deja de violar derechos humanos. Vamos a entenderlo. No se expresaron No se expresaron. La doctora Mariana Mota es juez penal. Informó que uno de los artículos de la LUC que implica que la persona detenida tenga que estar 4 horas a disposición de la policía y después se le dé parte a la fiscalía, dice que eso puede violar los derechos humanos. Pero primero que no es así y es un disparate y me extraña de una persona que fue juez penal durante mucho tiempo que diga estas cosas. Primero, porque yo sé que conoce bien el funcionamiento procesal que tenemos con el nuevo código. Pero lo peor es que olvida que cuando ella era juez penal, las personas que detenía la policía estaban 24 horas incomunicadas. El abogado no le daba información, no se le daba información de ninguna clase, ni en la seccional ni en donde estuviese. No tenían derecho a hacer una llamada, derecho a llamada iban a tener. Vos ibas a la seccional y a preguntarle ¿por qué está acá? Si lo encontraba de casualidad que estaba ahí, y no te decían ni buen día. Y durante todo ese proceso penal, donde la doctora Mota fue juez penal, yo no vi realizar ninguna queja. Cuando nosotros que tuvimos la oportunidad de ejercer con el viejo código, con el nuevo código, éramos floreros en el Centro de Instrucción Criminal durante horas y horas esperando que nos llamaran para poder conocer a nuestro defendido. Mientras la doctora Mota era juez penal e iba a tomar una resolución. Y a las 8 o 10 horas uno entraba, y ahí lo veía, mucho gusto, ¿qué tal? Yo soy su abogado. Y ahí le tomaban declaración rapidito, le decían, bueno, doctor, ¿qué va a decir? No sé ni cómo se llama, muéstrame el expediente. 30 segundos leyendo el expediente, ya está, vaya para allá, espere 5 horas. Venía la resolución, ¿para qué hay que explicarlo esto? Venía la resolución fiscal y el fiscal pedía el 99% de los casos procedentes con prisión. Y la doctora Mota, ¿qué hacía? Como todos los jueces penales en aquel momento, porque el proceso era de esa forma, marche el precio y después vemos. Me parece que y ahora me parece Pablo, porque cuando vos hablas de las libertades individuales de las personas con la LUC, tenés que acordarte de que esas mismas libertades que hoy estás atacando, cuando vos ejerciste como juez penal, pero eran cerca, estaban. Y no viene a decir absolutamente nada. No estoy mezclando nada. Cada uno expresó su opinión. Me gustaría la de nuestra mitad que se nos va a dormir la siesta. No, para nada. Me encanta escuchar los debates cuando son debates. Perdón, ¿cómo era que ¿Cómo era qué? Le habían calado con un pestaneo largo? Claro, sí. Siguen sacando la foto. Lo peor que yo sé que me sacó la foto y el Pacha Sánchez me ayudó mucho siendo presidente de la Cámara y le pegó un buen rezongo a su diputado porque sabía que no estaba durmiendo. Pero bueno, el tema me interesa mucho todo lo que ustedes dicen. Yo la verdad que cuando se creó la institución de derechos humanos, que además hubo cambios parciales de la integración, porque hubo otros integrantes, yo seguí la opinión de los constitucionalistas. Yo estaba dentro del gobierno. Dentro del gobierno. Yo estaba en el Codicen en ese momento. Y me sorprendió muchísimo que se sacara una ley o que tuviéramos una ley que tenía colisión permanente con la justicia. En principio, puede haber con otras instituciones. Y los constitucionalistas de aquella época, todos, pero bueno, recuerdo en especial la opinión de Martín Rizo, que fue uno de los que más me quedó grabado, que él dijo en aquel momento que no podría seguir adelante porque es absolutamente inconstitucional. Bueno, porque está siempre caminando al borde de pisarse, para decirlo de alguna manera, con la justicia. Y que la integración lo que hacía era precisamente que no tuviera la imparcialidad
ya lo veía desde el momento de su creación, sin siquiera tener las personas que lo integraban. O sea que los constitucionalistas... Como que el criterio de la elección era clave. Claro, porque él que escribió mucho sobre esta ley cuando estaba en proceso de elaboración, pero claro, estábamos en el periodo de auge de las mayorías absolutas, que el Frente Amplio tuvo legítimamente los 3 periodos, pero en el 2008 era todo más todavía intenso. Y bueno, y después cuando se integró, obviamente que el Frente Amplio tuvo siempre mucho más incidencia por las mayorías absolutas en quienes se designaba. Yo no tengo más remedio que decir nombres, porque acá lo estamos cuestionando su integración y además a quién se eligió, que no fue casualidad. La fiscal Guiance fue una fiscal muy cuestionada y muy cuestionable, que si en este país hubiera funcionado bien la institución de derechos humanos no la podría haber integrado, porque siempre fue una fiscal absolutamente flechada en sus resoluciones. Es más, la Suprema Corte revocó procesamientos por derechos humanos que la fiscal lo había llevado a poncho revoleado, y no voy a dar nombres porque realmente no es necesario. Y además se descubrió hace poco tiempo que protegió a un familiar represor. Fue siempre muy cuestionada la fiscal Guiance por su manera de desviar sus resoluciones siendo fiscal. Y ahí fue a la Institución de Derechos Humanos. La jueza Mota, aparte que ex jueza por suerte, que es lo que decía el compañero, hizo otra cosa mucho más grave, que la gente no se acuerda o tal vez no lo supimos explicar. La jueza Mota fue la primera y creo que única, yo no tengo recuerdo, autora de una sentencia donde por primera vez en el Uruguay, y creo que en el mundo occidental y democrático debe existir, que es negar la presunción de inocencia. O sea, si uno niega la presunción de inocencia, lo puso en la sentencia. Entonces la Corte la sancionó, pero no la sancionó como todos estaríamos de acuerdo que se sancionara. Se inició una investigación administrativa, un sumario y después vemos. La trasladó. No, la trasladaron a juzgado civil. Que eso es un castigo para la Suprema Corte de aquella época. No sé lo que haría esta. Y se armó toda una batahola política, que fue todo el tema aquel de las famosas sonadas, si fue asonada sí, asonada no, que en realidad la castigaron. Yo cuestioné siempre la forma de sanción, no castigo, de sanción que tiene la Corte. Es muy común que sancionen y vayan a los juzgados de familia, por ejemplo. Eso estamos acostumbrados todos los que ejercimos la abogacía. Y ella resistió su nombramiento con jueza letrada en lo civil, a pesar de que en la carrera le significaba un ascenso, pero lo tomó como lo que era una sanción. ¿A dónde fue? A la Institución Nacional de Derechos Humanos. Entonces, yo lo que considero es que... ¿Pensás que es un club político? Sí, claro. Es un comité de base malo, además, porque son demasiado groseras las cosas. Y en los últimos 2 o 3 años fue peor. La primera víctima de este enfrentamiento, porque obviamente que las cosas se radicalizaron cuando el Frente perdió el gobierno, y vamos, yo soy una mujer política, así que puedo decirlo con total tranquilidad, fue el cambio de relacionamiento, es decir, el perder el poder les costó y les cuesta tomar conciencia. La primera víctima fue la vicepresidenta, Beatriz, que además es sumamente ponderada, que tiene un estilo totalmente distinto al mío, que sin embargo fue la primera víctima de una verdadera operación, que todo el mundo me mira como si nadie se acordara, pero fue la única vez que nosotros llamamos a la Institución de Derechos Humanos en el Parlamento para pedirle cuentas. Y se probó la operación. ¿Cuándo? Surgió aquella cosa que decían apareció aquella persona que tenía problemas psiquiátricos. Fue una operación que nosotros probamos, porque hay una Comisión de Derechos Humanos bicameral. Entonces la Comisión de Derechos Humanos citó a la Institución de Derechos Humanos. Y probamos que había una conexión, fue una operación en contra de Beatriz, que fue absolutamente probada. Lo que pasa es que ibas a ir a Fiscalía con el fiscal Díaz de fiscal general. Entonces, probada que fue generada dentro de una radio comunitaria en el hospital psiquiátrico, Vilar de Bo. Hasta los WhatsApp tenía yo en mi celular, donde puedo decir hasta los nombres de quienes hicieron lo tengo, el celular. Bueno, pero ahora que recuerdo, si el caso ya quedó como quedó públicamente a sabiendas de que... Fue una operación burda de las cuales teníamos las pruebas. Porque los WhatsApp tenían nombre y apellido y todo lo demás. Después...
pasado, dejamos, y Beatriz además en eso es muy ponderada, y dijo, basta, perfecto. Pero resulta que empezamos a estudiar la ley de tenencia compartida o corresponsabilidad en la crianza, que ha generado muchas discusiones, incluso a la interna del partido, y no tenemos ningún problema porque hemos estudiado. A ver, no puede ser que la institución de derechos humanos haya sacado un dictamen en el momento que nosotros la incorporamos al orden del día de la comisión. A ver. Eso está fuera del orden, digamos, está fuera del objetivo de la institución. Victoria, más allá de que puedo llegar a aceptar que la Institución Nacional de Derechos Humanos... ¿No puede advertir? A ver, puedo aceptar que ellos den su opinión. Depende del Poder Legislativo, que es una cosa que parece que se olvidan ellos, o el Poder Legislativo dejó que se olvidara, eso también tenemos responsabilidad, por eso nosotros lo citamos con lo de Beatriz. Vengan para acá, expliquen qué es lo que pasó. Y no pudieron. Entonces, a ver, ¿cómo cuando un proyecto de ley recién se pone sobre la mesa en el orden del día, antes que nada recibimos un informe de la Institución de Derechos Humanos? Vamos, yo es como dije en otra oportunidad, que no quiero recordarla, una operación cuando se hace hay que hacerla bien. Nos pasa continuamente. Lo mismo que la ley de prisión preceptiva domiciliaria, que ni siquiera terminamos de tomar resolución porque nos falta informes, nos falta discutirlo. Ya vino el informe de la Institución de Derechos Humanos que nadie se los pidió, pero lo hicieron. Ustedes no se imaginan, y a mí me gustaría que se confiara a nosotros en el sentido que están las versiones taquigráficas colgadas en la página web. Cuando se empezó a tratar la ley de urgente consideración, vino la Institución Nacional de Derechos Humanos, vino, no me acuerdo si vinieron todos juntos, porque en general Brengio no viene, porque como está sola, pero bueno. Fue un panfleto, eran igualitas las declaraciones de determinados sindicatos, igualitas. Yo le dije a Tyler, ¿no puede por lo menos cambiar el lenguaje y disimular? Porque yo integraba la Comisión de Ley de Urgente Consideración. Lo mismo nos pasa en la rendición de cuentas, lo mismo. Entonces, lo que está pasando no puede seguir pasando. O sea, hay que cambiar, yo no sé si derogar, como dice el compañero, yo soy un poco más con la posición de Beatriz, estoy de acuerdo, hay que replantearse las cosas. Yo reitero, no estuve de acuerdo ni desde el 2008, pero no era ni siquiera legisladora, y para mí una de las cosas fundamentales es ver cómo las competencias, como decía la compañera, tiene toda la razón, hay que dejar clarito cuáles son los límites, y además ¿cómo la integramos? No puede ser por designación política. Yo no estoy de acuerdo, y en la nota de la diaria lo dije. O también es por un tema de mayorías especiales que se Claro, pero bueno, pero uno se puede poner de acuerdo de otra manera. Entonces yo lo dije, le pedí especialmente a la periodista de la diaria que lo dejara claro, que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es cambiar la forma de elección de los integrantes. Porque yo no es que ahora quiera que vengan la mayoría de la coalición y volvamos al revés. No. No. Y la otra cosa, si me permitís, Victoria, que está todo sesgado, porque además gastamos millones de dólares en restaurar ese edificio, y está bien, porque además es emblemático, ahí se cometieron actos violatorios de los derechos humanos espantosos, pero yo, por ejemplo, cuando veo el sitio de la memoria que está allí, que está muy bien hecho, están solamente las víctimas del terrorismo de Estado. Y por lo menos las 70 y pico de víctimas que son víctimas del terrorismo, incluso hijos, que no como el caso de Diego Burgueño, que estaba el padre parado en Pando esperando para ir a conocerlo de Pereira Rosselli y le pegaron un tiro. Bueno, yo creo que si es una institución de derechos humanos de todos, bueno, tiene que ser. Y ahí es donde creo que está un poco que son muy importantes. El punto, ¿no? O el quid de la cuestión. ¿Es posible pensar en una institución de los derechos humanos de todos? Yo creo que sí. Entonces deberían estar también en el memorial las víctimas. Pero vamos a entendernos, ese lugar era muy particular porque ahí estuvo secuestrada la madre de Macarena Gelman. Es decir, ahí se torturaba. Ese lugar específicamente era un centro de tortura de la dictadura militar. Entonces es medio complicado que en ese lugar metas otra cosa. Cada uno puede pensar lo que quiere con respecto a los derechos humanos, me parece bárbaro, pero me parece que hay, específicamente ahí, tiene una simbología muy particular. Bueno. Lo del club político no te lo llevo, perdóname, yo creo, yo respeto. De base, dije. No, bueno, el club político de aquel, el comité de base, peor todavía.
Yo, de acuerdo, insisto, Penades y yo un solo corazón, él dijo que no era. Y él es blanco y herrerista de toda la vida, no como vos. Así que, y es compañero tuyo de partido. Así que, pero yo soy independiente. Sí, a veces. A Gustavo si a no soy veces. independiente. Son media, a veces. Pero porque Gustavo Penades coincidió con Argimón en que tiene un sesgo ideológico sí, inocultable. pero dijo que no es un club político como Heber. Pero sesgo ideológico inocultable... No, pero pará. Es diferente. Una cosa es decir, club político, comité de base, como dicen los dos acá. A venderle la plana a Gustavo, porque Gustavo está furioso como nosotros de que sí, esto pero funcione Gustavo de esa dijo... manera. Bueno, pero perdón, Gustavo dijo otra cosa. Soy yo, que Bueno. llamen a Gustavo y No, pero te digo es que vamos a hacer... Yo creo que se tiene que elegir la gente por la idoneidad. Es decir, las operaciones bien hechas fue la que se hizo con la jueza Mota, sin duda, porque ahí estuvo todo el lobby de defensores de los torturadores, con la hija de Gabazo a la cabeza, porque todo se habló con respecto a Mariana Mota, porque había estado como presenciando la marcha un 20 de mayo. Y a partir de ahí perdió total credibilidad. ¿Tú leíste la sentencia? Sí, pero la operación vino por ese lado. Pero la operación vino por ese lado. No, la operación Entonces, vino por ella. eso fue una operación bien hecha, sin lugar a duda. Ahora, y los otros... Faropa fue subsecretario del Interior. Sí. Es de una idoneidad, totalmente. Un criterio, es moderado. Pero es tóxico el Instituto de Derechos Humanos. María Josefina Pla, perdóname, Mariana Blengio la conoce perfectamente. Yo no la conozco, la conoce ella, le doy fe. Es decir, entonces, y Wildo lo conozco perfectamente. Si me parece que se está tergiversando la cosa. Yo no estoy de acuerdo en que se defina. ¿Cuál es el disparate que está diciendo según vos, Pablo? Que está diciendo, que hay una porque vos sos una seriedad que da gusto. Los integrantes del Instituto Nacional de Derechos Humanos. A ver, el Instituto Nacional de Derechos Humanos se creó para darle un cargo a Yance. Vamos a arrancar por el principio. Claro. Y se vota, y se vota por mayoría absoluta, ¿no? Vamos a arrancar por mayorías especiales, ¿no? Una juez que tiene que demostrar objetividad y ser el fiel de la balanza, que participe de una marcha, no importa de que sea la marcha. No participó en la marcha, estuvo al costado, presenciándola, ¿cómo lo puedes estar vos, querido? Vos seguís viviendo en Disneylandia, no, querido. Eso es una operación bien hecha. Perdón. Por favor. ¿Me permite? ¿Vos y el perdón? Sí, a ver, ella leyó la sentencia. Yo siempre digo, perdón, es una forma habitual de referirme. Perdón. Lo de Mariana Mota fue la sentencia. Lo que pasa es que habría que haberle explicado a la gente qué fue eso. Después la Corte se sintió desbordada por todo el movimiento que mucha gente, compañera actual mía, participó, y lo voy a dejar por ahí, y bueno, y se produjo una actitud además de avasallamiento del poder de la Corte, que yo entiendo que la Corte se quedó corta, valga la redundancia, por problemas políticos, además porque se discutió también si era constitucional o no. Tuvieron que salir ellos, llamar a tribunales de apelaciones, miembros de tribunales de apelaciones. No, el tema. Hablas de la sentencia revocada. Claro, fue por la sentencia insólita que yo la verdad ni me planteé ni sabía si había ido a la marcha o no había ido a la marcha, porque la verdad para mí eso no me preocupa, pero cualquiera que tenemos algún conocimiento de derecho sabemos que negar la presunción de inocencia es decirle a los ciudadanos: se acabó el derecho penal democrático, se acabó la república, se acabó la democracia, porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Es un principio constitucional. Absolutamente. O sea, entonces, desconocer eso es como desconocer que sale el sol, ¿no? Ese fue el caso de la jueza Mota. Después que hubo un montón de cosas que se dijeron, sí, pero no, el tema central, los que estábamos en el ejercicio de la abogacía y estudiamos la sentencia que no lo podíamos creer, hubo grandes catedráticos que la cuestionaron, entonces, eso fue así. Ahora, así, con total honestidad, no se puede seguir, porque todos los días nos encontramos con una sorpresa distinta, que nos sentimos realmente avasallados por cosas como los ejemplos que acabo de decir, que no puede ser que los legisladores no hayamos ni siquiera empezado a estudiar una norma que por supuesto que después que ingresa, que tiene estado parlamentario, sufre normalmente muchas modificaciones, porque hay que llamar a las cátedras, hay que llamar a toda la gente que sabe más que nosotros incluso, y ya tenían pronto un informe que llegó. Tomó estado parlamentario los dos primeros proyectos de tenencia compartida y de corresponsabilidad de la crianza, y llegó el informe de la Institución de Derechos Humanos. Es decir, lo que ha perdido además, perdóname, y ya a esta altura eso no se arregla, es confianza. Entonces, por suerte hay que cambiar a los integrantes. Ahora, de paso, como dice Beatriz, y yo estoy muy de acuerdo, tenemos que hacer una evaluación si vamos a seguir así o no. Bien, pero olvidémonos de la LUC por un momento, olvidémonos de esta coyuntura, el marco o el contexto, y cómo no va a competirle, o me pregunto, ¿qué otra cosa podría competirle
con más asertividad a una institución de derechos humanos, sino es alertar por lo que entienden es una suba en las denuncias de abusos policiales. ¿Me preguntas a mí? Lo que es sumamente sospechoso que es el mismo documento, el mismo lenguaje y las mismas cifras que usa el Frente Amplio y el PIT-CNT. Por eso yo se lo dije a Tyler por otra cosa, cuando la LUC, y se lo diría ahora, o ni pierdo tiempo, porque ya sé lo que vamos a esperar de la institución de derechos humanos. Ya lo esperamos. Es decirle, por lo menos tengan la decencia o la honestidad intelectual de cambiar las palabras. Y yo quería aclararte una cosa a ti. Con respecto a los observatorios de tema de las persecuciones, existe en el Ministerio del Interior y existe en el Poder Judicial. Existe en la Fiscalía. Porque hay otra cosa que yo lo dejo sobre la mesa, pero que me parece que también hay que replantearse. Es que hay direcciones de derechos humanos en todos los organismos. En la ANEP hay una dirección de derechos humanos. En presidencia, en los ministerios. Entonces, cuando uno piensa en el Estado, tiene que decir, bueno, si tenemos una institución de derechos humanos, concentremos todos nuestros esfuerzos ahí, todos los dineros públicos ahí, y entonces probablemente dé mejores resultados y podamos pagarle de repente mejor a los catedráticos que necesitamos que estén. No puede ser que los derechos humanos, y sé que esto va a pegar, pero a mí ya a esta altura no me entra ni la bala, es que se haya convertido para muchos en un negocio. Y lo digo a conciencia. ¿Cuál es el negocio? Porque hay gente que viene de los organismos internacionales, que yo ya ni voy a las reuniones, siempre con los mismos discursos, siempre con los mismos PowerPoint. Eso cuesta dinero, eso hay que financiarlo porque el país financia esos organismos internacionales, son las mismas personas que repiten las mismas cosas. Es decir, a ver, yo creo que de una buena vez hay que tomarse en serio el tema de los derechos humanos, de verdad, como lo toma nuestra Constitución. Y dejar que sea un botín de guerra, de tirios y troyanos. Yo no estoy de acuerdo que sean de unos y de otros. Los derechos humanos son algo muy importante para una sociedad, sobre todo como la uruguaya, que basa el reconocimiento de los derechos en el hecho de ser persona, que eso es lo que debe ser siempre. Creo que más allá de lo que está planteando la senadora, que por supuesto puede ser perfectible, me parece que justamente la esencia de la Institución Nacional de Derechos Humanos es que sea separada de lo que puede ser los datos del Ministerio del Interior, los datos de Fiscalía y demás, porque es Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Claro. Y no necesariamente el pueblo puede entender que hacer una denuncia de abuso policial frente a la propia policía le brinda garantías. No, eso, perdóname que te interrumpa. Ya lo contesté, porque eso, y lo contestaron todos los operadores judiciales hasta el presidente de la Corte. Si alguien piensa que uno puede hacer solamente las denuncias policiales ante la policía es porque no entendió nada. Vamos a explicarle bien a la gente. Bueno, puedo ir directamente a Fiscalía. Bien. Pero además está bueno que exista otra institución. ¿Por qué no? Pero no es cuestión de duplicar y triplicar y cuatriplicar servicios. ¿Pero es lo mismo una Defensoría del Pueblo que un Ministerio del Interior? Así, bueno, perdón. El Ministerio del Interior es un ministro de Estado que se nombra de acuerdo a las normas de una democracia. Pero las defensorías... No, la pregunta sería si hay confianza en que se depure solo la cartera. Bueno, pero las defensorías del pueblo existen, senadora, en el mundo. Perdón, lo que pasa es que la desconfianza con las autoridades los tenemos que sacudir. El observatorio del Ministerio del Interior, que analiza todo lo que se refiere a los delitos, a las denuncias, no se cambió nada, ni el personal, ni el director. Pero sáquelo de la coyuntura, sáquelo de esta coyuntura y de este gobierno y de que exista en este caso un sesgo en esta institución. ¿No es más garantista que existan como existen en el mundo? Pero si como existen... el mundo, a ver, el mundo, no sé. Bueno, pero en derechos humanos Uruguay no inventa nada, sí, ¿no? Mucho. Bueno. Mucho. Nosotros somos fundadores de las Naciones Unidas, somos confirmados. Bueno, no el Uruguay resolvió. No solo Uruguay. Mientras nosotros teníamos una democracia ejemplar en el mundo, Europa tenía imperios absolutos como el austrohúngaro. Entonces, en realidad, lo que usted piensa es lo mismo que Pablo. Sería mejor no duplicar esfuerzos y eliminar una institución nacional de derechos humanos. No, yo no dije eliminar la institución. Yo hablo claro, ¿eh? Pueden decirme cualquier cosa, pero hablar claro hablo. Pero es que no me quedaría claro. Yo lo que digo es que hay que tener una institución
fuerte, prestigiosa, que le genere confianza a todo el mundo y no diversificar el tema. ¿Y con qué datos estaría funcionando esa institución? ¿Los mismos del observatorio? Hay que modificar una ley, como dice Beatriz, como dice la vicepresidente. Es una oportunidad de, lo dijo Fernanda. Pero no podría tener datos propios, tendría que tomar datos de Fiscalía. Podría tener, y datos pero ¿qué datos maneja el Instituto de Derechos Humanos ahora? Y los datos de denuncias presentadas ante la propia institución. Y casualmente que son los mismos que tiene el Frente Amplio, los mismos expedientes. No, al revés, el Frente Amplio tomó de la institución, de esos 90 casos, dice el Frente Amplio, tomamos 50. O vamos a creernos que estamos jugando. Pero el relevamiento no lo hace el Frente Amplio. Por favor, lo puede hacer la coalición también y está mal. Está mal. En este caso estamos hablando de una institución. Sí, a usted le gustará menos o le gustará más, pero los datos los maneja la institución. ¿De dónde los saca? Bueno. Los datos en la institución. ¿Quién se los dio? Se usaron hasta los mismos números de expedientes. Por favor, sabemos dónde están los números de expedientes. ¿Quién le dio el Frente Amplio en todo caso? En cualquier caso, los datos que maneja la Institución de Derechos Humanos son denuncias y una denuncia no necesariamente significa que se haya constituido el abuso policial. Ni que hablar, pero ahí es donde patinamos siempre. Pero perdóname. Porque puede haber un aumento porque la gente está más sensible. Hemos visto cada truchada denunciada como aumento. Perdón, tenés una ex jueza integrante de la Institución de Derechos Humanos, Mota, que parte de la base, que justamente, autora de esa sentencia de la presunción de inocencia no existe. Vamos, ahora, yo no me enteré ahora, ni me molestó ahora. Yo no confié nunca en la Institución de Derechos Humanos, excepto, por ejemplo, en el caso de ¿Y por qué no se planteó en estos 2 años de gobierno? ¿Tienen mayorías? Bueno, si no siguen, pongan en Google a ver si algunos lo planteamos. Y busquen en la página del Parlamento, en la página web, la reunión tirantísima que tuvimos cuando el episodio, que no quiero volver a mencionar, que citamos a la Institución de Derechos Humanos. ¿Sí? Que fue tremenda el diálogo tenso, que en determinado momento les tuvimos que decir, ustedes dependen de nosotros, esta es una institución parlamentaria, ustedes no tienen poder por sí mismos, por algo es una institución parlamentaria. Entonces, bueno, si se sentían respaldados por el gobierno anterior, bueno, ahora tampoco a mí me gustaría, reitero para que quede claro, nombrar a personas de la coalición con nombre y apellido con notoria militancia política. No, hay que pensarlo de otra manera. Pero aparte, si hay algún delito, un eventual delito sobre derechos humanos y demás... Como hubo y habrá. Por supuesto, existen fiscalías que son las que van a investigar en forma seria y objetiva, y existen juzgados que van a lograr una sentencia que en realidad es lo que interesa, tener un castigo ante un eventual delito que se hubiese cometido y se puede haber probado. Todo lo demás es circo. Total. Todo lo demás son fuegos de artificio. Está diciendo un disparate. Está diciendo un disparate. ¿Por qué un disparate? Porque en ese caso, todos los observadores que mandan a Naciones Unidas, es todo circo. No, querido. El defensor del pueblo es una institución que tiene cientos de años en el mundo y es muy eficaz. El tema es cómo lo aplicás. Sí. Yo considero que la Institución de Derechos Humanos tiene vigencia, pero no solo porque... ¿Sabes cuál es el sesgo? ¿Qué potestades tiene ¿Puedo terminar, Pablito? ¿Puedo terminar? Te digo perdón en cualquier momento para que me hagas caso. Por favor, te pido. La Institución de Derechos Humanos, el sesgo que puede tener, a mi criterio, es que se orienta a veces en los derechos humanos solo de los delitos cometidos en la dictadura. Y yo creo que hay que tener derechos humanos del tipo que está durmiendo en la calle, del adicto que está sin atención médica, de la persona que no tiene la atención médica correcta, o de los gurises que se quedan sin escuela o la gente que no tiene vivienda. Los derechos humanos es mucho más amplio. Y por suerte, nuestra democracia, que vive, lucha y va a seguir por muchos años más y que sobrevivió a 3 gobiernos totalitarios del Frente Amplio, te la digo para decir, para que tengas, como para que tengas, por suerte sobrevivió a 3 mayorías parlamentarias votadas por el pueblo del Frente Amplio. Es decir, creo que tiene que dedicarse a un amplio espectro de derechos humanos. Alguna gente a veces confunde derechos humanos con algunos delitos. Yo creo que derechos humanos es mucho más amplio. La institución la reivindico y el defensor del pueblo lo reivindico. No es circo, querido. Circo para vos que vos querés que los abogados
abogados lucren con el tema de los juicios, de eso no. Yo no Estamos quiero hablando de... absolutamente nada, pero cuando además, vos tenés una denuncia de lo que sucedió en la Plaza Sereni, después este otro trabajador que parece que le tiraron un tiro en la pierna y que fue la policía, y salta la institución de derechos humanos a decir que está un abuso policial extraordinario, que hay una serie de disparates que después, cuando hay una investigación seria, objetiva y formal por parte de la Fiscalía, que es la que tiene que investigar, resulta ser que todo lo que parecía que fue, en realidad no fue. Y eso te hace perder credibilidad, porque si vos lo repetís una vez no es lo mismo y otra vez también, tenemos que hacer una pausa. Senadora, nos acompaña. Todo lo demás que dijiste es un discurso. Yo recomiendo que hablen de los nietos. Que hablen de los nietos con Alfredo en la pausa porque van a gastar mucha energía. Pero con Alfredo es imposible que nos peleemos. La cocina, el baño, los muebles,